Algo enorme entró cerca de la costa de China y creó el efecto de toda una flota de invasión. Una vía fluvial de 180 kilómetros de ancho, el estrecho de Taiwán, el punto de ruptura más peligroso del mundo. China lo había declarado intocable. El objetivo de Xi era simple: bloquear Taiwán, establecer presencia militar en las islas, mantener a Japón y a Estados Unidos lejos de estas aguas y gradualmente convertir el estrecho en un mar interno de China. Los buques de la Guardia Costera patrullan alrededor de las islas Senkaku 357 días al año. El espacio aéreo de Taiwán es violado miles de veces al año. Se construyeron islas artificiales en los mares de China Oriental y Meridional. El plan parecía estar funcionando, pero ese plan se rompió, y con un gran estruendo. 17 de abril de 2026, el destructor japonés KS Ikazuchi entró en el estrecho de Taiwán con su transpondedor AIS apagado. Durante 14 horas, navegó a 130 kilómetros de la costa continental china a través de aguas que Pekín llama su mar interno. Un solo barco, pero la reacción de Pekín fue como si se hubiera enviado toda una flota, y el momento no fue casual. El tránsito coincidió con el 131º aniversario del Tratado de Shimonoseki de 1895, el tratado que cedió Taiwán a Japón. China observó, pero no pudo detenerlo. Protestó, pero no pudo bloquearlo. Publicó imágenes de drones, pero no pudo hacer que el barco regresara, y al día siguiente envió su propio destructor a través del estrecho de Yokohama de Japón como un mensaje de disuasión. Pero esto no era una señal de poder, sino de desesperación, porque esto no se trata solo de un barco. China ya está presionada desde todas las direcciones. Flotas estadounidenses desde el norte, Taiwán desde el este, misiles estadounidenses en Filipinas desde el sur, submarinos de AUKUS desde el sureste. Un anillo de cerco que se aprieta cada día, y Japón se ha unido a ese anillo. Ya no es el objetivo de China, sino la pesadilla de China. Y detrás de esta desesperación, este pánico, yace una herida muy profunda. Cuando el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, dijo «sufrimiento indescriptible», y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Yakun, dijo «provocación deliberada, error tras error», no eran objeciones diplomáticas estándar, eran sonidos de miedo. Y para entender la fuente de ese miedo, considere esto. La Marina de los Estados Unidos transita por este estrecho regularmente. Gran Bretaña, Francia, Canadá, Alemania, Australia han pasado por allí. Beijing protesta cada vez, pero nunca menciona la Segunda Guerra Mundial. Japón envía un solo destructor y China abre eventos de hace 80 años. Esta diferencia no es casual. Su nombre, arma histórica. En la memoria colectiva de China, Japón significa los días oscuros de 1937, la ocupación de Manchuria, 50 millones de bajas. Esta memoria es la base de la narrativa fundacional del Partido Comunista. Te salvamos de los japoneses. Y ahora que Japón se está rearmando, para Pekín esto no es un rival estratégico fortaleciéndose, es una pesadilla histórica que regresa. Y la crisis de Takaichi profundizó este pánico. En noviembre de 2025, el cónsul general de China en Osaka publicó en X: «Ese sucio cuello se metió por su cuenta, lo cortaré sin dudarlo». Una amenaza de decapitación de un diplomático contra un primer ministro en funciones. La publicación fue eliminada. Pekín nunca condenó personalmente a Xue Jian. Luego vino la prohibición de mariscos, las restricciones a turistas, los choques diplomáticos en la ONU, todo a la vez. Pero hay algo que China no quiere mostrar, su propia decadencia interna. Xi Jinping está llevando a cabo la mayor purga militar desde la Revolución Cultural. El vicepresidente de la Comisión Militar Central, He Weidong, fue destituido. El comandante del Teatro del Este fue purgado. 2 comandantes consecutivos de la Fuerza de Cohetes fueron eliminados. El mismo comandante que lideraría una invasión a Taiwán ha sido destituido. La población disminuyó en 3.390.000 en 2025, la mayor caída desde la hambruna de Mao. Los nacimientos cayeron un 17%, menos bebés en números absolutos que Japón, a pesar de tener 10 veces la población. La inversión en bienes raíces colapsó un 17%. El Ejército Popular de Liberación no ha librado una guerra en 45 años, y las almas económicas de China están cortando en ambos sentidos. La prohibición de mariscos afectó a los pescadores japoneses, pero también cerró las fábricas de procesamiento de China.
Las restricciones de exportación de galio y germanio estaban dirigidas a Japón, pero también ralentizaron la propia industria de chips de China, que depende del equipo de semiconductores japonés. Las restricciones turísticas redujeron el gasto de 7,5 millones de turistas chinos, retirando también el dinero de los propios ciudadanos de China de Japón. Cada arma económica hiere a quien la empuña. Para entender el pánico de Pekín, solo hay que mirar el mapa. China está dentro de una prisión natural. La primera cadena de islas, que se extiende desde Japón a través de las Ryukyus, Taiwán, Filipinas hasta Borneo, bloquea el acceso de China al océano abierto. En el centro de esta cadena se encuentra Taiwán, el portaaviones insumergible de MacArthur. Si Taiwán cae, la cadena se rompe y la Armada de China se abre directamente al Pacífico. Si se mantiene, la Armada de China está confinada a 3 estrechos angostos: Miyako, Bashi o el distante Malaca. Y todos esos estrechos están controlados por Estados Unidos, Japón o Filipinas. China está tratando de romper este cerco. En junio de 2025, ambos portaaviones, Liaoning y Shandong, cruzaron la segunda cadena de islas simultáneamente por primera vez. En noviembre, el tercer portaaviones Fujian, con catapulta electromagnética, entró en servicio. China ha construido la marina más grande del mundo, con más de 370 naves de guerra, pero la mayoría de esos barcos todavía están atrapados dentro de la primera cadena. La segunda cadena de islas, Guam, las Islas Marianas, Palaos, es el arsenal trasero de América, y este anillo de cerco se aprieta cada día. Desde el norte, la séptima flota de Estados Unidos en Yokosuka, 54,000 tropas estadounidenses en Japón, pero la guerra de Irán está sacudiendo este equilibrio. Los portaaviones se están trasladando al Océano Índico. A medida que el poder de Estados Unidos en Asia-Pacífico disminuye, el papel de Japón se vuelve aún más crítico. Desde el este, la Marina de los Estados Unidos transita regularmente el estrecho de Taiwán, y ahora no solo Estados Unidos, sino también Gran Bretaña, Francia, Canadá, Alemania, Australia y Nueva Zelanda transitan. Lo que antes solo hacía América, ahora lo hacen 7 países. Desde el sur, 9 bases EDK en Filipinas, 4 en el norte de Luzón frente al canal de Bashi. La batería de misiles Typhoon del ejército de los Estados Unidos en Luzón, Tomahawk y SM-6 con un alcance de hasta 2.500 kilómetros. Estos misiles cubren directamente las bases navales chinas en la costa sur. Sistema antibuque no tripulado Nesis del Cuerpo de Marines en Batanes. Balikatan 2026, actualmente en curso, el más grande hasta ahora. 17,000 tropas, un ejercicio de hundimiento de barcos y la primera participación de Japón como fuerza de combate con 1.400 soldados y misiles antibuque tipo 88. Desde el sureste, AUKUS aprobó las 3 transferencias de submarinos nucleares clase Virginia a Australia. En profundidad estratégica, 5,000 infantes de marina se trasladan a Guam, un sistema de defensa en capas de $10,000 millones en construcción. Aegis Ashore, TIAD, Patriot, Typhoon, todos juntos. Radar sobre el horizonte en construcción en Palaos. El campo norte de Antinion, el mismo aeródromo que lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, está siendo reconstruido 80 años después. 20 millones de pies cuadrados de pista restaurados. Los F-35B ya están operando allí. Los estadounidenses están reabriendo el mismo aeródromo que bombardeó Japón para usarlo contra China. La historia a veces se repite de manera tan irónica. Y una guerra silenciosa ya se libra alrededor de las islas Senkaku. Buques de la Guardia Costera China estuvieron presentes 357 días de 2025, casi todos los días del año. Las intrusiones territoriales ocurrieron en 32 días. En marzo, un solo par de embarcaciones de la Guardia Costera China permaneció 92 horas, casi 4 días, dentro de las aguas territoriales japonesas. Todos los buques de la Guardia Costera China ahora llevan cañones automáticos de 76 milímetros. Estos no son buques de la Guardia Costera, son buques de guerra de zona gris. Y en junio de 2025, un helicóptero de la Guardia Costera China voló dentro de los límites territoriales de Senkaku. Cazas japoneses se desplegaron de emergencia. Japón ya vive en una zona de fricción activa con China. Cuando Pekín mira el mapa, ve una prisión. Y el guardián más reciente de esa prisión, Japón, pacifista durante 80 años. Y veamos cómo Japón está llenando ese papel de guardián porque lo que ha construido silenciosamente en los últimos 3 años es extraordinario. La primera ministra Takaichi, en noviembre de 2025, equiparó un ataque a Taiwán con un ataque a Japón, la declaración más audaz de un líder japonés en la era de posguerra, y respaldó esas palabras con acciones concretas.
En febrero de 2026, obtuvo la mayoría parlamentaria de 2/3 necesaria para enmendar el artículo 9 de la Constitución. Una muralla de misiles se está levantando a lo largo de la cadena de islas Ryukyu, Amami, Miyako, Ishigaki y Yonaguni, a solo 110 kilómetros de Taiwán. Los misiles japoneses en estas islas cubren directamente el estrecho de Taiwán, y estos misiles alcanzan más lejos cada año. El alcance del misil antibuque tipo 12 creció de 200 a 1000 kilómetros en 5 años, un aumento de 5 veces. 400 Tomahawks ordenados de los Estados Unidos, alcance de 1600 kilómetros, armas que pueden alcanzar el continente chino. Integración de BLS en 10 destructores en marcha. Programa de misiles hipersónicos de 2 a 3000 kilómetros para completarse en 2031. Japón ya no solo está construyendo defensa, está desarrollando capacidad de contraataque. Y el detalle más sorprendente, Japón está construyendo refugios subterráneos para civiles en estas islas con capacidad para 2 semanas. Cuando un país construye refugios antiaéreos para sus ciudadanos, se está preparando para la guerra. Presupuesto de defensa, 9.04 billones de yenes, aproximadamente 58.000 millones de dólares. Duodécimo récord consecutivo. El objetivo del 2% del Producto Interno Bruto se alcanzó 2 años antes. Los planes para armar submarinos con misiles de crucero de largo alcance están sobre la mesa. El ministro de Defensa Koizumi visitó personalmente Yonaguni y pidió un debate sobre submarinos de propulsión nuclear. Y el 17 de abril, el mismo día que el G2S y Kazuchi transitó el estrecho, comenzaron las sesiones de trabajo para la enmienda constitucional. 2 frentes, mismo día. Esta es una estrategia coordinada. La transición organizativa ahora está completa. El Comando de Operaciones Conjuntas se estableció por primera vez en marzo de 2025. Simultáneamente, Estados Unidos elevó a las fuerzas japonesas al cuartel general de la Fuerza Conjunta. El primer oficial de enlace australiano fue asignado al mando japonés. La infraestructura para que los 2 ejércitos operen como una sola entidad ya está en su lugar. Y la dimensión más sorprendente de esta transformación, Japón ahora es un exportador de armas. Hace una década no podía vender armas ni siquiera a aliados. Ahora está construyendo la futura Armada de Australia. En agosto de 2025, Australia ordenó 11 fragatas de la clase Mogami por un valor de 10.000 millones de dólares australianos, la primera exportación importante de plataformas de combate de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. En noviembre de 2025, la primera exportación de armas letales de Japón, misiles interceptores Mitsubishi PAC-3 enviados a los Estados Unidos, el caza de sexta generación KECAP del Reino Unido e Italia diseñado para exportarse a 15 países. Radares de defensa aérea de largo alcance entregados a Filipinas, escaneando el mar de China Meridional desde la base aérea Wallace. Efecto estratégico, Japón es ahora el ancla industrial de la primera cadena de islas. Radares japoneses escanean el mar del sur de China desde Filipinas. Las fragatas japonesas formarán la columna vertebral de la futura Marina de Australia. Misiles japoneses reponiendo los arsenales de Estados Unidos. Y el Programa Oficial de Asistencia de Seguridad de Japón, tejiendo una red de seguridad a través de Filipinas, Indonesia, Malasia, Fiji y Mongolia. Una arquitectura de seguridad alternativa contra la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Y Japón no está solo. Se está formando un bloque de alianza a su alrededor. Pero lo más notable es quién no habló: Corea del Sur, históricamente el país más incómodo con el rearme japonés. Pero Corea del Sur permaneció en silencio esta vez. El silencio a veces habla con el mayor volumen, y el silencio de Seúl dice que la amenaza de China es más grande que la incomodidad con Japón. Japón y Corea del Sur han reiniciado el intercambio de inteligencia desde 2023 y han institucionalizado cumbres trilaterales entre Estados Unidos, Japón y Corea. 2 antiguos enemigos convergiendo silenciosamente contra una amenaza común, y esta convergencia es el peor escenario para Pekín. Taiwán mismo se encuentra en el punto más delicado. Taipei ni apoyó ni condenó el tránsito de Japón. Cada movimiento japonés aumenta la presión de China sobre Taiwán. En 2025, 3.764 aviones chinos violaron la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, un récord por 3er año consecutivo. El escuadrón, Estados Unidos, Japón, Australia, Filipinas, ahora celebra reuniones regulares de ministros de defensa. Quad, Estados Unidos, Japón, India, Australia, realizaron el ejercicio Malabar en Guam. Y Europa ya no solo observa. Las armadas británica, francesa, alemana y canadiense están transitando el estrecho. Las palabras del ministro de Defensa alemán Pistorius son claras. Las aguas internacionales son aguas internacionales,
Es la ruta más corta y segura, así que vamos a pasar por ahí. El interés de Europa no es solo de principios, es económico. Más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo se producen a ambos lados de este estrecho. Cada escalada en el estrecho significa una mesa de crisis en Bruselas. Y necesitamos dejar esto claro. El estrecho de Taiwán tiene 180 kilómetros de ancho. Las aguas territoriales se extienden 22 kilómetros desde cada costa. Eso deja un corredor abierto de 70 kilómetros. Bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, todos los estados disfrutan de libertad de navegación allí. Estados Unidos ni siquiera llama a esto una operación de libertad de navegación. En palabras de la Séptima Flota, un tránsito por el estrecho de Taiwán no es una operación de libertad de navegación. Simplemente ejerce el derecho de todos los barcos a pasar por una vía navegable internacional. Para Estados Unidos, esto es tan rutinario que ni siquiera necesita un nombre. Pero para China, cada tránsito rutinario significa que sus reclamos de soberanía se erosionan, su retórica de línea roja se debilita, y el mundo muestra que no toma en serio su mar interno. Y la última ironía, China transita su propia armada por este estrecho. El portaaviones Fujian transitó el estrecho de Taiwán en diciembre de 2025. La armada del EPL sale regularmente por el estrecho de Miyako, pero China se opone cuando otros hacen lo mismo, el ejemplo más llamativo de inconsistencia legal. Y el plan de 50 años del almirante Liu Joaquín, romper la primera cadena, alcanzar la segunda cadena, construir una marina de aguas azules global, ahora está chocando con una realidad presionada desde todas las direcciones. China construyó la marina más grande del mundo, con más de 370 barcos, pero la mayoría de ellos todavía están atrapados dentro de la primera cadena. El 17 de abril de 2026, un solo destructor japonés transitó el estrecho de Taiwán, el cuarto tránsito, pero esta vez fue diferente porque detrás de él había una pausa de 80 años. Japón ya no es pacifista. Colocó misiles en cada isla de la primera cadena de islas, construyó refugios antiaéreos a 110 kilómetros de Taiwán, levantó su prohibición de exportación de armas, fragatas a Australia, PAC-3 a los Estados Unidos, cazas de sexta generación al mundo, ganó la mayoría necesaria para la enmienda constitucional y envió su destructor a través de la línea roja de Pekín en el mismo aniversario del tratado que entregó Taiwán a Japón. China está presionada desde todas las direcciones. Estados Unidos y Japón desde el norte, Taiwán desde el este, misiles filipinos desde el sur, submarinos de AUKUS desde el sureste. Desde dentro, su mayor purga militar en la historia, población en colapso, un ejército que no ha luchado en 45 años, la marina más grande del mundo, pero atrapada dentro de la primera cadena. Y sus armas económicas están cortando a ambos lados a la vez. Corea del Sur está dando su consentimiento a través del silencio. Australia está ordenando buques de guerra japoneses. Filipinas está escaneando el mar del sur de China con radares japoneses. Las armadas europeas están transitando el estrecho. India está con Japón en el Quad. Pekín ha perdido lo que confió durante 80 años, el pacifismo de Japón, y no tiene argumento para reemplazar esa pérdida. Las palabras del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Hegseth, en Shangri-La resuenan en el aire. La amenaza de China a Taiwán es real y podría ser inminente. El presidente Trump ha dicho que la China comunista no invadirá Taiwán bajo su vigilancia. Entonces, ¿a dónde llevará esta escalada? ¿Enviará Japón la próxima vez no un solo destructor, sino una flota junto con las armadas de Australia, Reino Unido y Filipinas? ¿Y cuánto tiempo más puede China seguir diciendo, observamos pero no intervenimos? Cada repetición de esa frase erosiona un poco más la disuasión de Beijing. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a PPR Global y activar las notificaciones para mantenerte actualizado sobre nuestros análisis. Gracias por elegirnos.